Muy pero muy buenos días, mis queridos holgazanes. Hoy quiero resolver un clásico de la estática, ¿sí? Que es este problemita que está acá, que dice así. Para secar una campera que se ha lavado, se la cuelga de un aro, el cual se encuentra atada a dos cuerdas, tal como muestra la figura. La campera mojada tiene una masa de 3,5 kilogramos y la masa de las cuerdas es despreciable. Calcule la tensión de las cuerdas y me dice que la gravedad la tome como 9,8. Bien, vamos a calcular primero el peso de la campera, ¿sí? El peso de la campera podemos hacer masa por gravedad. Así ya vamos teniendo las fuerzas que van a intervenir acá. Peso es masa por gravedad. Me dicen que tome a la gravedad como 9,8. O sea que si la masa es 3,8 kilogramos, multiplicada por 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, eso nos da 3,8 por 9,8, 37,24 newton, ¿sí? Bueno, lo que voy a hacer ahora es llevar las fuerzas que están interviniendo acá a un sistema de ejes cartesianos, ¿sí? Para poder analizarlas, para poder descomponerlas, y esto va a terminar en un sistema de ecuaciones, ¿sí? Yo por un lado tengo una fuerza vertical, que es el peso de la campera, pero también tengo dos tensiones, que serían estas dos tensiones de acá, ¿sí? Si nosotros esto lo llevamos a un par de ejes cartesianos, tirando los ejes cartesianos acá al eje X y acá al eje Y, llegamos, ¿sí? A este dibujito, donde ya, bueno, ya trasladé los ángulos. Yo tengo el peso, vamos a llamar a esta tensión 1 y a esta de acá tensión 2. Para poder resolver este problema, lo que vamos a tener que trabajar es con la descomposición de estos vectores, con esta descomposición de estas fuerzas. A mí me interesa obtener la tensión 1 descompuesta en el eje X y la tensión 1 descompuesta en el eje Y, ¿sí? O sea, tensión 1 en Y. Lo mismo con la tensión 2. Si yo descompongo la tensión 2, voy a tener acá un vector que se va a llamar tensión 2 en Y y acá un vector que se va a llamar tensión 2 en X. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya habiendo planteado esto, lo que vamos a hacer es ver cómo descomponer estas tensiones. La tensión 1 en X no va a ser otra cosa que la tensión multiplicada por el coseno del ángulo. Si yo quiero descomponer este vector sobre el eje X, este es el cateto adyacente, esta es la hipotenusa, ¿sí? Va con coseno. Y bueno, el ángulo está tomado como a mí me gusta, ¿sí? En sentido antihorario a partir del semieje de las X positivas. ¿Por qué es importante eso? Porque ya los vectores ya me van a dar con el signo que yo necesito. O sea, yo voy a tomar como punto de referencia, voy a tomar todos los vectores que estén hacia la derecha positivos, hacia arriba positivos, hacia la izquierda negativos y hacia abajo negativos, ¿sí? Bien, ¿cómo descomponemos la tensión 1 en el eje Y? Bueno, va a ser igual a la tensión por el seno del ángulo. Ahora bien, observen el tema del ángulo que me dan y el vector y la tensión 2, ¿sí? El ángulo no está tomado como a mí me gusta, ¿sí? A mí me gusta tomarlo así, porque ya me da con el signo y todo, ¿sí? Si ustedes toman este ángulo, trabajan con este ángulo, cuando obtengan la tensión 2 en X, ustedes le van a tener que poner el menos, ¿sí? Porque esto está apuntando hacia la izquierda. Bueno, la tensión 2 en Y va hacia arriba, así que esa va a dar positiva, no hay problema. Pero yo lo que voy a hacer es trabajar con este ángulo de acá. Fíjense que estos dos ángulos son adyacentes, o sea que este ángulo va a ser de 150 grados, ¿sí? 150 más 30 me da el ángulo llano de 180, ¿de acuerdo? Entonces, voy a llamar a este ángulo, este lo llamé alfa, a este lo voy a llamar beta, ¿sí? Bien, entonces me va a quedar que la tensión 2 en X va a ser igual a la tensión, acá tensión 1, 1, acá va a ser 2, por el coseno de beta, y la tensión 2 en Y va a ser igual a la tensión 2 por el seno de beta. Ahora lo que vamos a plantear, como este es un sistema que está en equilibrio, que la sumatoria de fuerzas tanto en el eje X como en el eje Y tienen que dar igual a 0, ¿sí? O sea, sumatoria de fuerzas sobre el eje X igual a 0, sumatoria de fuerzas sobre el eje Y igual a 0. Entonces ahí vamos a plantear las ecuaciones. ¿Qué fuerzas tengo actuando sobre el eje X? Bueno, tengo dos fuerzas, tensión 1 en X y tensión 2 en X. O sea que puedo plantear primero que tensión 1 en X más tensión 2 en X tiene que ser igual a 0. Y por otro lado tengo tres fuerzas verticales, el peso, que es de 37, que yo lo voy a tomar como menos 37,24 newton, porque es un vector que apunta hacia abajo, y tengo dos fuerzas hacia arriba, ¿sí? Entonces que yo planteo que el peso más la tensión 2 en Y
más la tensión 1 en I tiene que ser igual a 0. Entonces, nosotros, fíjense que terminamos teniendo un sistema en el cual tenemos 1, 2, 3, 4 incógnitas, ¿sí? Y eso es un problema porque no se puede resolver de esta forma. Entonces, lo que vamos a hacer es reemplazar a esto, ¿sí? A estas tensiones descompuestas por su equivalente. Entonces, en lugar de tensión 1 en X, voy a poner tensión 1 por el coseno del ángulo alfa, y en lugar de tensión 2 en X va a ser tensión 2 por el coseno de beta, y esto tiene que ser igual a 0. En la otra ecuación voy a poner el peso más tensión, esto la conozco, ¿sí? Tensión 2 en I va a ser igual a tensión 2 por el seno de beta, más tensión 1 en I, que es tensión 1 por el seno de alfa, y todo esto igual a 0. Si ustedes observan, ahora yo tengo un sistema que tiene dos ecuaciones con dos incógnitas. Las incógnitas son las tensiones, ¿sí? Tensión 1 y tensión 2. Podemos hacer una cosa, podemos tomar esta ecuación y despejar una de las tensiones y sustituir en la otra ecuación. Si yo tomo la primera ecuación, ¿sí? Tensión 1, coseno de alfa, más tensión 2, coseno de beta, igual a 0. Y quiero despejar tensión 1. Paso todo este término restando, quedaría tensión 2, coseno de beta, restando, dijimos, dividido, si el coseno de alfa está multiplicando, pasa dividiendo, ¿sí? Y bueno, de esta forma tenemos a la tensión 1 despejada, la vamos a sustituir en la otra ecuación, acá. Entonces me va a quedar que el peso más la tensión 2 por el seno de beta, más, en lugar de tensión 1, vamos a poner menos ya acá, tensión 2 coseno de beta sobre coseno de alfa por seno de alfa igual a 0. ¿Sí? Acá podríamos poner tangente si queremos, ¿sí? Seno sobre coseno es tangente de alfa. O bueno, simplemente vamos a reemplazar los valores y vamos a despejar. ¿Sí? Hay distintas formas de hacerlo. Yo trato de hacerlo de la forma que les resulte lo más fácil posible a ustedes. Peso menos 37,24 newton. ¿Sí? Acá tensión 2 por el seno de beta. Por el seno de beta que es 150 grados, dijimos. ¿Sí? Menos tensión 2 por coseno de beta, 150 grados, sobre coseno de alfa, que eran 45 grados, por el seno de vuelta de 45 grados. ¿Sí? Bien, entonces, bueno, vamos a operar esto, vamos a pasar el peso, acá me olvidé la unidad en newton, ¿sí? Vamos a pasar el peso sumando y vamos a operar todo esto de acá. Seno de 150, vamos a hacerlo, ¿sí? Redondeando. Aunque hay algunos valores que, bueno, dan enteros, dan fracciones lindas, ¿no? 0,5, un medio tensión 2, quedaría esto, y acá voy a hacer coseno de 150 sobre coseno de 45 por el seno de 45, ¿sí? O sea, quedaría coseno de 150, podemos multiplicar primero por seno de 45, es lo mismo, dividido coseno de 45. Y esto me da menos 0,866. O sea, que quedaría... Todo esto es negativo, pero yo tengo un menos acá, me va a quedar positivo más 0,866, tensión 2, y el peso dijimos que lo pasamos sumando, quedaría 37,24 newton. Acá podemos sumar a este valor, bueno, pero positivo, 0,5 más 0,866, me da 1,366. 1,366, tensión 2, igual a 37,24 newton. Ahora, 1,36 lo pasamos dividiendo, o sea que hacemos 37,24 dividido este valor, dividido ANS, voy a poner yo, me da una tensión 2 de 27,262 newton, ¿sí? Bueno, ahí podemos redondear, ¿sí? No hace falta poner tantos decimales. Bueno, ya tenemos la tensión 2. Teniendo la tensión 2, ya la cosa se simplifica porque podemos volver acá y calcular a partir de acá la tensión 1, ¿sí? La tensión 1 va a ser igual a menos la tensión 2, o sea, menos 27,26 newton, pero esto tiene un menos adelante. No, está bien, este menos es este de acá, esto era positivo. Menos 27,26 newton por el coseno de beta, que es 150 grados, sobre el coseno de alfa, que es 45 grados. Y de esa forma obtenemos menos 27,26 por coseno de 150 dividido coseno de 45, me da una tensión 1
de 33,38 newtons, ¿sí? Si queremos verificar, lo que podemos hacer es reemplazar en vez de en esta ecuación, ¿sí? En vez de en esta, pues yo estuve trabajando en esta, podemos reemplazar acá y ver si esto verifica, ¿sí? Así que bueno, chicos, eso ha sido todo para el video de hoy. Espero que les haya sido de utilidad, ¿sí? Les dejo un saludo grande. Es un clásico, estén atentos porque esto puede aparecer en cualquier momento, o sea, va a ir cambiando. En vez de una campera, puede ser un farol que esté colgando, un semáforo, ¿sí? Pero es un clásico de la estática. Así que bueno, un saludo grande entonces y nos vemos en el siguiente video, chicos. Chau, chau.